Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de Capital Intereconomía. Una hora queda para que abran las bolsas europeas, la última sesión de la semana, la primera del mes de agosto, y que, según apuntan los futuros, va a ser una apertura bajista en negativo. Tensión en el mercado por el nuevo capítulo de la guerra comercial. Si se incorporan ahora mismo con nosotros, les cuento que lo último es que Trump ha subido los aranceles a todos los países con los que todavía no tiene un acuerdo arancelario. Esta madrugada, como saben, terminaba el plazo que había dado el presidente de Estados Unidos para que entraran en vigor esas nuevas tarifas, pero finalmente da más margen, da más plazo y rechaza la nueva fecha hasta el 7 de agosto. A partir de entonces, a partir de ese día, si no se cierra antes un acuerdo comercial, los aranceles van a superar el 30% para una docena de países. El más alto para docenas de países. El más alto para Siria, a quien Trump le impone un gravamen del 41%, aranceles del 40% para Laos y para Myanmar. La subida que afecta también a un país europeo, a Suiza, que se enfrenta a un arancel del 39%. India, también en la lista, socio estratégico de Estados Unidos, y que, como ayer les contábamos, soportaría un arancel del 25% a sus exportaciones. Y ojo, castigo para Canadá, con aranceles del 35% por la postura de este país sobre Palestina, después de que su primer ministro Mark Carney anunciara que en septiembre tiene previsto reconocer al Estado palestino. Trump, que se felicita por esta política comercial que, según él, está haciendo grande y rico de nuevo a los Estados Unidos. Hoy hemos llegado a algunos acuerdos que son excelentes para el país. Esto está haciendo que nuestro país vuelva a ser muy rico y respetado. Hace un año éramos un país muerto, ahora somos el país más caliente del mundo. El país más caliente del mundo, dice Donald Trump, que ya ha molestado con esta nueva decisión, por ejemplo, a Canadá. Reacción desde allí, desde el primer ministro Mark Carney, que ha calificado de decepcionante el aumento arancelario de Estados Unidos. También, mientras siguen negociándose los flecos de esos acuerdos comerciales, ha pronunciado en los últimos minutos el primer ministro japonés. Dice que sigue pidiendo a Estados Unidos que reduzca los aranceles a los automóviles. Reconoce, eso sí, que es difícil negociar con Donald Trump. Como les decía, ese nuevo capítulo de la guerra comercial que se está reflejando hoy en el mercado, la renta variable que encara esta última jornada de la semana, pendientes de las negociaciones comerciales, pendientes de los resultados empresariales. Ahora hacemos repaso enseguida de las cuentas que hemos ido conociendo y pendientes de los datos. Y el más importante de hoy nos va a llegar a las 2:30 de la tarde con ese informe oficial de empleo en Estados Unidos. Eva Villanueva, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, efectivamente, la macro termina por todo lo alto esta semana con la mirada puesta en el mercado laboral en Estados Unidos. Informe de empleo que, a la espera de él, vemos como los futuros de las acciones estadounidenses están retrocediendo a esta hora de la mañana. Vemos cómo también los europeos están retrocediendo hasta ahora. El futuro del DAX, que cae un 0,79%, está agudizando las caídas. A estas horas las caídas son mucho más moderadas en los futuros americanos y las previsiones se centran en un aumento de 110.000 en julio en ese informe de empleo en nóminas no agrícolas, mientras que la tasa de desempleo habría subido una décima hasta el 4,2%, y todo mientras hemos visto como en la inflación, en ese PCE, hemos visto más presión en medio de los aranceles que comienzan a elevar el costo de algunos bienes, y todo esto que llega tras una sesión en la que hemos visto en los índices, en el SP500, caídas moderadas, donde Microsoft y Meta con sus resultados no lograban impulsar el mercado en general, y donde, por supuesto, ahora la mirada, y va a estar en nosotros dos magníficos, se confesaban al cierre del mercado esas lecturas de Apple, por ejemplo, que van a ser uno de los grandes protagonistas. Pero con permiso de la renta variable, es el mercado de bonos el que se convierte en el claro protagonista tras la reunión de la FED y la última macro. Lo que está diciendo la herramienta de la FED Watch es que se reduce mucho la probabilidad de recortes de tipos en septiembre. Se queda en prácticamente el 40% con respecto al 65% previo a que hablase Powell. Los bonos, el Treasury a 10 años, lo hemos visto, ha llegado a subir un punto básico hasta el 4,376%,
tras caer 2 puntos básicos durante la noche. Y claro, protagonista en el dólar, en la moneda fiat, se encamina una ganancia semanal del 2,4%. Es la mejor en casi 3 años. De momento, se mantiene el impulso este viernes después de que Trump haya impuesto nuevas tasas arancelarias y el dólar cierra el primer mes en positivo de la era Trump. Así nos lo explicaba Ignacio Baquiano. Ha subido un 3% en julio, la mayor subida prácticamente en 3 años, y realmente un poco que implica eso, ¿no? Que la economía americana está fuerte. Realmente hablabas de los aranceles, pero yo creo que también es ese dato de PCE que lo que implica es que la FED a lo mejor no pueda bajar tipos como esperaba el mercado, y eso al final es alcista para el dólar. Y también era realmente lo que se llama un crowded trade, es decir, había muchos inversores apostando por esa debilidad del dólar, y lo que han hecho esta semana es un poco salirse, probablemente porque les ha tocado stops y diciendo un poco que se ponen o del otro lado o vender un poco la posición que tenían de debilidad de dólar. En el mercado de divisas, el yen ha tocado mínimos de 4 meses y el ministro de Finanzas nipón ha reconocido que están alarmados por las fluctuaciones. Un yen que se ha cotizado 150,72 por dólar. El oro, como decíamos, se ha convertido en otro de los claros protagonistas, viendo lo que ha sido el fortalecimiento del dólar y viendo, sin lugar a dudas, cómo el activo refugio por excelencia se encamina a una semana de pérdidas, y todo con la mirada puesta, sin lugar a dudas, en lo que está siendo esas commodities después de esas tensiones comerciales, el aumento de inventarios en Estados Unidos, donde la lectura les hace a esta hora de la mañana ver cómo ese oro de referencia en Europa, el Brent, vuelve a las alzas, 0,26%, 71,89 dólares el barril, y el West Texas, que sube el 0,26% hasta los 69,44 dólares. Pues es el mercado que mira también a resultados empresariales, y los últimos que acabamos de conocer y que se van a cotizar a partir de las 9 de la mañana, entre otras en la bolsa española, las cuentas de IAG, que eleva los ingresos un 8% gracias a la mejora de la demanda, beneficio operativo del primer semestre que cierra en 1.878 millones de euros con un aumento del 43,5%, beneficio ajustado por acción de IAG que aumenta casi un 70%, un 69,9%. En Estados Unidos, el foco puesto también en los resultados, además de en ese informe de empleo. Se van a cotizar hoy las cuentas de Apple y de Amazon, cuentas que presentaban ayer al cierre. Apple, que está subiendo un 2,4% en After Hours, mientras que Amazon cae en esas operaciones fuera de hora más de un 6%. La compañía de la manzana se refuerza con las ventas del iPhone, la empresa de Jeff Bezos, que decepciona con su previsión de ingresos. Roberto Sol, muy buenos días. Buenos días. Consigue aumentar las ventas de sus smartphones hasta un 13% y suponen la mitad de sus ingresos totales, unos ingresos que se disparan en estos 3 meses hasta los 94.040 millones de dólares, 5.000 millones más de lo que esperaba el consenso de analistas, que son sus mayores ingresos desde diciembre de 2021. Además, la empresa consigue un beneficio por acción de 1,57 dólares, 14 centavos más de lo que esperaban los analistas, y también logra recuperar su demanda en China, donde logra ventas de 15.370 millones de dólares, 600 millones más que el trimestre anterior. Por eso, para su CEO Tim Cook, este ha sido un gran ejercicio. Vimos una aceleración del crecimiento en todo el mundo, en la gran mayoría de los mercados que rastreamos, incluida la gran China y muchos mercados emergentes, y tuvimos récords de ingresos en el trimestre de junio en más de 2 docenas de países y regiones, incluidas Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa Occidental, Oriente Medio, India y el sur de Asia. Estos resultados se vieron impulsados por un crecimiento de 2 dígitos en iPhone, Mac y servicios. Amazon, por su parte, decepciona con la previsión de ingresos del tercer trimestre de 2025. La compañía augura unos ingresos operativos que oscilen entre 15.500 y 20.500 millones de dólares, y los analistas creían que serían de 19.480 millones. Eso sí, la empresa logra mejorar su beneficio neto, sus ingresos y su beneficio por acción. Foco puesto hoy en Apple, foco puesto en Amazon y foco puesto también en Microsoft, que ayer se convertía en la segunda empresa con mayor capitalización bursátil del mundo. Subía un 4% en bolsa después de resultados, superando los 4 billones de capitalización, solo por detrás de Nvidia. Además, en Europa, muy pendientes hoy de Bayer, que ha elevado sus objetivos para todo el año y ha anunciado nuevas provisiones multimillonarias para litigios en Estados Unidos. En concreto, la compañía alemana prevé unos ingresos
desajustados por el efecto cambiario de entre 46.000 y 48.000 millones de euros frente a la estimación anterior que hablaba de entre 45 y 47.000 millones de euros. Ha anunciado también que va a reservar provisiones adicionales por importe de 1.700 millones de euros para cubrir esos litigios en curso en Estados Unidos. Además, en Europa vamos a mirar hoy a AXA, que gana menos de lo esperado en el primer semestre, y la aseguradora que ha comprado el 51% de la italiana Prima por 571 millones de euros. Y aquí en la bolsa española, además de mirar hoy a IAG con esos resultados que les acabamos de contar, vamos a estar pendientes de Iberdrola, que ha vendido su negocio en México a Cox por más de 3.600 millones de euros. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y en otro orden de cosas y en clave internacional, pendientes también de la situación de Oriente Próximo y de Rusia y de ese viaje que va a realizar el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, mientras que Trump ha anunciado que adelanta al 8 de agosto la fecha límite para el alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Elena Fraile, buenos días de nuevo. Buenos días. El presidente de Estados Unidos ha afirmado este jueves que su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, viajará a Rusia antes de que Washington cumpla con su amenaza de imponer aranceles del 100% a Moscú y a sus socios comerciales y no se alcanza ese acuerdo de alto el fuego en Ucrania. Trump sustituye también ese periodo anterior de 50 días para ese alto el fuego hasta el próximo 8 de agosto. Asegura además el presidente de que, de no alcanzarse un entendimiento antes del nuevo plazo, impondrá nuevas sanciones económicas a Rusia, incluidas subidas de aranceles sobre productos clave. Sí, va a Israel y luego va a Rusia, lo creas o no. Oh, es terrible lo que está ocurriendo allí. Sí, es terrible. La gente tiene mucha hambre. Los Estados Unidos dieron 60 millones de dólares para alimentos y es una pena porque nadie, ya sabes, no veo los resultados de ello y se lo dimos a gente que en teoría está vigilando bastante de cerca. Queríamos que Israel lo vigilara. Parte del problema es que jamás se lleva el dinero y los alimentos. Part of the problem is Hamas is taking the money and they're taking the food. Aquí en la agenda nacional conoceremos el dato del INE que publica sobre la llegada de turistas extranjeros a España del mes de julio y su gasto asociado. También conoceremos cómo la Autoridad Bancaria Europea publica su test de estrés a las principales entidades financieras, incluidas una decena de españolas. Y entre otros asuntos es noticia también cómo el Tribunal Supremo da 3 días a las partes para que se pronuncie sobre la petición de suspensión del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. La Asociación Profesional de Independientes de Fiscales ha pedido al Supremo que suspenda provisionalmente al fiscal general cuando se abra el juicio oral. El Supremo sitúa al fiscal a un paso del banquillo por la presunta filtración contra el novio de Díaz Ayuso. También les contamos cómo la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que no va a permitir una extensión de la vida útil de las centrales nucleares que a su juicio camina en dirección contraria al proyecto de transición ecológica del Gobierno. Además ha destacado que el alargamiento de ese calendario de cierre significaría incumplir con los compromisos adquiridos con los inversores de renovables con los que hay un calendario acordado. Desde Alemania, el ministro de Exteriores alemán, Johann Welblum, asegura que Israel corre el riesgo de quedar cada vez más aislada a nivel internacional por esa ofensiva del ejército israelí en la franja de Gaza, donde más de 60.200 palestinos han muerto. Pero ha considerado que es tarea de Alemania hacer todo lo posible para evitarlo. También ha pedido un alto el fuego, argumentando que las pausas militares no son suficientes. Mientras, Donald Trump afirma que un reconocimiento de Palestina como Estado dificultará un acuerdo comercial con Canadá. El presidente de Estados Unidos reacciona así a ese plan anunciado por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, de reconocer formalmente a Palestina como Estado el próximo mes de septiembre ante Naciones Unidas. Y les contamos también cómo el incendio de las Urdes en Cáceres evoluciona de manera favorable tras lograr estabilizarse la zona de la Avellanar, aunque aún se mantiene activa, ha evolucionado de manera favorable en las últimas horas, con un 80% de su perímetro ya controlado, entre las que se ha logrado estabilizar esa zona de la Avellanar, que era la que más venía preocupando en esa evolución del fuego. Abel Bautista es el consejero de Presidencia de Interior y Diálogo de la Junta de Extremadura. Y podemos decir que en este momento esa zona del Avellanar que más nos preocupaba, esos 2 kilómetros, esa línea se ha consolidado y por tanto se ha estabilizado. Son muy buenas noticias. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos.
pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. A 8 y 17 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Abrimos Tertulia Capital. Les cuento dos cositas de última hora, pendientes hoy de las tecnológicas americanas que presentaban ayer al cierre, Apple y Amazon. Bien, pues las acciones de Apple, las que cotizan en la bolsa de Frankfurt, vienen subiendo en preapertura un 1,4%. Las acciones de Amazon cayendo más de un 7% en esas primeras operaciones de la bolsa de Frankfurt. Y hay reacción también, si les contábamos que había reacción desde Canadá a esa subida de los aranceles por parte de Donald Trump, también la hay desde Suiza. Ahí le va a imponer un arancel del 39% a partir del día 7 de agosto, si antes no hay acuerdo comercial. Bueno, pues dice el Departamento Federal de Finanzas de Suiza que ese arancel del 39% sobre sus importaciones difiere significativamente de un borrador de un acuerdo alcanzado después de meses de conversaciones bilaterales. Así es que no están muy de acuerdo con que Trump, de manera unilateral, haya dicho, pues vale, arancel del 39%. De esto vamos a hablar en nuestro tiempo de opinión, tiempo de tertulia, hoy con David Enche, profesor de estrategia en ICMSI. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vas? Voy, que no es poco. Ahora me cuentas a ver qué te parecen estos nuevos capítulos, o este nuevo capítulo de la guerra comercial. Venimos del domingo, con von der Leyen firmando ese acuerdo. Me decís qué te parece. Gonzalo Atela, abogado de Zunzunegui Security Lawyers. ¿Qué tal, Atela? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Me decías que todavía de vacaciones no, ¿te queda poco? Bueno, improvisaré unas vacaciones. Hace playas. Vale. Fernando Gómez Calderrada, abogado del despacho RLD. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenos días a todos. Oye, me tenéis que contar luego buena noticia también, para no perder algunas costumbres, a ver qué habéis visto por ahí. Antes, este nuevo capítulo de la guerra comercial. ¿Qué te parece, Enche? No sé si el plazo terminaba hoy, ahora tenemos hasta el día 7, va a haber margen una semana más. Aquí va los que nos quedamos de guardia currando para ver qué acuerdos comerciales se van firmando. No se libra prácticamente nadie, porque está Canadá que le sube el arancel
cuánto tiene que ver la postura de Carney con Palestina. India, que es un socio estratégico de Estados Unidos, también en hacer del 25%. Con otros países ya ha firmado, por ejemplo con Japón, pero está viendo a ver Japón si mete mano y saca algo para sacar de ahí para excluir a los coches. Pero Trump no para, ¿eh? Yo creo que la principal victoria de Trump ha sido Europa. Y creo que en su estrategia no contaba con la victoria abrumadora que ha tenido en Europa. Y eso apuntala mucho a su estrategia, que bajo mi punto de vista es un auténtico disparate, pero apuntala, porque claro, sea un tonto le das una tiza y una pizarra, pues ya se vuelve loco. Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo te decía fuera de antena, he leído de todo. Yo no soy un especialista en comercio internacional, y he leído de todo, pero es verdad que la mayor parte de las opiniones de la gente que sí que sabe es que nos han pasado por encima. Y yo pregunto que a la señora von der Leyen quién la ha votado, porque para mí, y lo he dicho en varias ocasiones, yo soy un europeísta convencido, pero no entiendo el sistema de elección de presidente de la Comisión. Y Ursula von der Leyen, que es la persona que manda en Europa, es una persona a la que nadie ha votado y a la que probablemente nadie votaría. Y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Porque claro, y aquí pues elige su equipo, elige tal. No puedo criticar la negociación porque yo no la he seguido, pero el resultado no me gusta nada. Y encima le da a nuestro amigo Donald Trump, que te recuerdo que estoy enfadado con él y entonces pronuncio mal su apellido aposta para que se fastidie, que sé que es una cosa que le molesta mucho, que lo fastidie, que mencione mal su apellido, pero le da alas. Entonces no augura nada bueno en el futuro. Y como con este señor todo es un combate permanente, todo es un rifirrafe, todo está sujeto a negociación, todo está sujeto a cambio, todo está sujeto a tal, pues no son buenas noticias. Leí ahora mismo en Expansión que incluso una vez firmado el acuerdo, la letra pequeña, no están de acuerdo Estados Unidos y Europa, pues van a venir con el palo a darnos más. Lo de Suiza, por ejemplo, que hemos firmado un preacuerdo y pero no se parecen nada al 39%. Pero Suiza, yo pregunto... Pero que es lo mismo, digo. Claro, pero efectivamente, pero... este señor dice y luego pone en el papel otra cosa. Bueno, o nosotros, no lo sé, pero... hablamos de gente que no es que sean profesionales, es que cuando alguien negocia algo, negocia todo. No, o sea, esto no es una apuesta de bar, quiero decir, queda todo perfectamente reflejado. ¿Cómo es posible que al cabo de una semana y media de repente, no, es que nosotros no hablamos de esto? ¿Cómo que no? O sea, todo da la sensación de improvisación y de que Europa ha bajado las manos mucho antes de tiempo. De verdad, no termino de entender qué es lo que ocurre con Europa, no termino de entender las legislaciones que promulga, no termino de entender las políticas que lleva a cabo. No termino de entender el maltrato permanente al sector primario europeo y no al de fuera. O sea, me cuesta mucho entenderlo, la verdad. ¿Tú lo entiendes, Atela? Bueno, pues la verdad es que con los aranceles que están poniendo, el dólar muy alto, pues... No, el dólar cierra julio, primer mes en positivo, desde que llegó Trump a la Casa Blanca en enero, ¿eh? ¿Y las exportaciones americanas? ¿Qué les va a pasar? Si ya tenían un problema de exportaciones, no acabo de entender la lógica de todo esto, ¿no? Claro, todo esto que está pasando, pues regionalizar el comercio, ¿no? O sea, son barreras en última instancia el comercio y todo esto pues se repercute en precio. Entonces, bueno, veremos, veremos en, no sé, 2 años. ¿Qué efecto ha tenido esto? Pero me temo que no va a ser positivo. Pero Gonzalo, el dólar está bajísimo. Lo que pasa es que ayer subió un poco con respecto a lo que había, pero el dólar está a 0,87. O sea, no está ni siquiera en paridad, está muy lejos de la paridad. De hecho, lo hemos comentado aquí otros días, es que nadie sabe exactamente por qué el dólar estaba tan bajo. Con lo cual, ellos ahora mismo cuentan con un precio súper competitivo y con menos barreras de entrada para vender. Claro, esto es lo que está intentando hacer. Lo leí mal, efectivamente. Bueno, hoy, lo que estáis comentando, aquí estamos 2 abogados, ¿no? Entonces, yo me imagino, y yo personalmente digo mucho, tema de negociación, de compraventa de compañías, que vas a una negociación, empiezas a hablar con el vendedor, te dice el precio 5 millones, al día siguiente te reúnes, te dice el precio, no, 7, al día siguiente te reúnes y te dice, no, va a ser 3, pero, es decir, en cuanto a la forma, el presidente de los Estados Unidos, la administración Trump, está cambiando continuamente las reglas.
esto produce una gran incertidumbre a los que van a negociar, a los que van a sentir en sus carnes las consecuencias de esa negociación. Hoy lo que vale, hay un plazo, ese plazo no se respeta, ese plazo hoy se traspasa al día 7. Es una incertidumbre grande. Eso por un lado. Luego, lo que estáis hablando de la Unión Europea, la señora von der Leyen. Tal vez no sea el mejor acuerdo, vale, sí, ha tenido muchas críticas, pero es que hay una diferencia grande. Mientras que la administración norteamericana actúa en un solo bloque, el problema de los Estados Unidos europeos, la Unión Europea, es que somos muchísimos hablando y muchísimos con intereses diferentes. Y está desde el señor está el señor Orbán de Hungría que dice una cosa, o el primer ministro francés, y es muy complicado. Entonces, ¿qué es un acuerdo que no es muy positivo? Tal vez, pero a lo mejor es que no había otro acuerdo posible dentro de esa amalgama de intereses enorme que hay. Eso nos quedamos con el 15%. Y luego, el tema de los aranceles, ojo, porque aquí se está hablando de un tema como si alguien fuera el repartidor en el casino, que es el señor Trump, que da las cartas y dice, tú vas a tener el 15, tú vas a tener el 20. Y esto es mucho más complejo de lo que parece, porque los aranceles no solamente significa que sube el producto 15% o un 20%, no, es que parte de esos aranceles los va a asumir el exportador, otra parte los va a asumir el consumidor. Es decir, es un juego muy complejo en el tema de precios y que al final tiene un impacto negativo en el consumidor, y lo que se intenta es que ese impacto no sea tan negativo para que el consumidor siga comprando. Es decir, es un equilibrio muy, muy complejo. Pero es que el tema de los aranceles que está imponiendo la Administración lleva una segunda parte que todavía no está escrita la letra. Conocemos la música, pero no la letra. Que es, usted me va a comprar gas y me va a comprar armamento. ¿Y en cuánto y en qué proporción? Y eso todavía no está nada puesto. Es decir, todo esto forma una nebulosa. La forma de la negociación que se ha llevado a cabo es totalmente errática. Cambia constantemente los parámetros en todos los momentos. Entonces, ¿qué se va a derivar de esto? Es una incógnita enorme. Bueno, dejadme por puntualizar un momento. No es que esté hoy especialmente toca narices, pero he de decir que en España en Europa hay 4 grandes economías y luego 2 economías que se aproximan. Las 4 grandes economías son, lógicamente, España, Italia, Francia y Alemania, ¿vale? Y luego andan cerca, Polonia ya tiene un volumen suficiente, Países Bajos es una economía muy importante, muy relevante, pero las 4 grandes son las 4 grandes. Y las 4 grandes no hay nadie que esté contento. O sea, nadie. No sé cuál es la aportación que hace Hungría al total de la economía europea, pero me importa una higa. Quiero decir, Francia está que echa humo, Alemania está que echa humo, el presidente español dijo que aceptaba el acuerdo sin ningún tipo de entusiasmo, lo cual es una forma muy diplomática de decir que no le gusta un pimiento, y a Meloni no le gusta un pimiento. Entonces, hoy no le gusta a nadie. O sea, le gusta a Ursula von der Leyen, que lo defienda a capa y espada, diciendo que era la única solución posible, que era mucho mejor llegar a un acuerdo que un mal enfrentamiento durante mucho tiempo. Yo no sé, yo creo que para negociar lo que hay que hacer es negociar, y negociando, y todos los hemos hecho, a veces tienes que tomar una posición de fuerza. Porque si no, ocurre que el contrario, como te tome la medida, va a volver. Y este señor no se va a quedar contento con esto. Es decir, vamos a tener Trump, no sé si con los aranceles o con tal, durante mogollón de tiempo. Y luego pasa otra cosa. En Europa está disparado completamente el sector de la seguridad y la defensa. Todas las empresas europeas de defensa han tenido una subida en bolsa en los últimos, desde que llegó Trump, brutal, porque oiga, usted tiene que gastar más en defensa, pues blanco y en botella. Quiero decir, de hecho, mira Indra, por ejemplo, en España, ¿no? Y además todo lo que viene con Escribano. Telefónica. En fin, perfecto. Entonces dice, bueno, y parte de lo que usted me va a comprar a mí, me lo va a comprar en armamento. Claro, si es que lo vamos a hacer en cualquier caso. Es que la industria de armamento, la industria de defensa, mejor dicho, americana, está muy por encima de la europea en algunos casos. Y como tienes que adaptarte a los tiempos y en España no hay, pues o lo compras a Estados Unidos o se lo compras a China. ¿A quién se lo vas a comprar? Hombre, no sé, yo creo que en el gobierno habrá alguien que plantearía que a China, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual, finalmente, claro, habrá una potenciación de la industria de defensa europea, sin duda alguna, aunque haya pegado un pequeño receso ahora, pero va a ir a más, mucho más. No, Francia seguro. Está muy pendiente de eso, claro. Claro, pero Francia no tiene aviones de despegue vertical. Quiero decir, es que España, si quiere mantener el buque de proyección que tiene ahora mismo, el portaavionaves, que tiene aviones que son los Harrier solo tienen un sustituto, que son el F-35, que solo los fabrica Lockheed.
O sea, quiero decir, y hay cosas que estén relacionadas con todo el tema de radárica, de comunicaciones, etcétera, que está implantado ya en el ejército de España, que solo puedes consumirlo con Estados Unidos. Es como el tema de los... No vamos a comprar Israel. Y tenemos a la mitad del ejército de tierra diciendo, oiga, necesito missiles anticarro y solo tengo todo homologado para utilizar Spike, que es un misil de Rafael, que es un fabricante israelita. Es que todas estas cosas son muy complejas, o sea... ¿Usted va a comprar? Sí, compraremos. Es que íbamos a comprar de todas formas, ¿eh? Y además, hay que ver, y lo veía el otro día, no me acuerdo exactamente dónde, la diferencia de inversión en I+D+I de las empresas americanas de defensa y las europeas, ¿eh? Es que no pasan por la izquierda. O sea, con lo cual, ¿usted va a comprar armamento? Sí, voy a comprar defensa de Estados Unidos sin duda alguna. Pero es que además, ¿cómo decir? Estoy seguro que, en fin, que no son tontos y estos tendrán sus propios... digamos, compatibilidades, quiero decir que los hacen, así como el bundling que se hablaba con Microsoft, pues lo mismo, que te venden todo el conjunto de servicios, ¿no? No te van a vender solamente uno compatible con otros. Fernando, ¿esto termina el día 7 de agosto? Terminaba hoy, esta madrugada. El día 1 ya era la fecha límite y el que no estuviera ahí, pues hará el 7. No, vamos a ver, la experiencia está demostrando que no. Es decir, que esto... es un déjà vu o una continuidad constante y un aplazamiento constante. Por ejemplo, tema de Canadá. Canadá, que es el vecino de Estados Unidos. Es decir, ahora está intentando hacer una presión brutal Estados Unidos con el tema de aranceles, con la excusa del posible reconocimiento del Estado palestino por parte de Canadá. Es decir, un país que comparte miles de kilómetros de frontera, una interrelación tremenda... Es decir, es un tema mucho más complejo que lo de que usted reconozca diplomáticamente a alguien sí o no, porque hay una relación de más de 200 años. Bueno, es complejísima. Con México está pasando lo mismo. Pero es que al final los aranceles tienen dos funciones. O eso es lo que está diciendo la administración Trump constantemente. Uno, recaudar. Pero claro, recaudar a base del bolsillo del consumidor. Pues sí que al final el que él paga. Y dos, hacer una cierta inviabilidad de esa exportación de productos para promocionar la fabricación en territorio nacional de ese producto, con lo cual, pues oiga, hay productos que se pueden fabricar, como son los coches y tal, pero claro, no vas a trasplantar un olivo o una cepa, claro, son cosas que son muy complejas, entonces, y todo eso hacerlo además en un tiempo récord. Yo, la verdad, es que veo a lo mejor es que yo soy muy cuadriculado o muy simple, pero veo una confusión tan enorme con el tema de los aranceles, de su aplicación, de sus consecuencias, de su... Tremendo, que no sé al final... Sí, ese efecto está pasando con el cobre, efectivamente, porque el cobre es un mercado muy estrecho, en el que Chile es el mayor fabricante, y entonces con las amenazas de aranceles al cobre ha habido mucho sobreestocaje, ¿no? O sea, sí. Se ha comprado muchísimo cobre y entonces, bueno, pues el precio del cobre sube y baja dependiendo de cómo se despierta Donald Trump esa mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto tiene efectos. Oye, a la vuelta hablamos un poquito de tecnología americana. Están algunas disparadas, porque lo de Amazon no está gustando tanto. La previsión de ingresos, en cuanto ya es un poco dudas ahí, le pones al mercado a dudar, pues ya te castiga y ahí está bajando con fuerza en bolsa, como contábamos, esa cotización hoy de Amazon en la bolsa las acciones de Amazon en la bolsa de Frankfurt cayendo un 7% en las primeras operaciones. 8:32, a la vuelta seguimos en tertulia. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés y no veas qué ofertas. Hay un 70% en la segunda unidad del detergente Sensaciones o Extrapoder de Ariel, el que nos gusta. Y he visto para cenar esta noche unos langostinos ASC de pesca sostenible de 20-30 piezas por kilo a 12,95 euros. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés, no veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos salen a 15,25 euros y podemos combinarlos como queramos. Y llevaré champú que no queda y también tiene un 3x2. H&S, Pantene, Herbal, Sosi y All Spice. Aprovechamos, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. La tertulia capital. Seguimos en tertulia con Gonzalo Atela, con David Enche, con Fernando Gómez Calcerrada y mirando a las tecnológicas americanas y muy pendientes de cómo se van a cotizar hoy esas cuentas que presentaban ayer al cierre Amazon y Apple. A cara para Apple, que ha reportado la cifra de ingresos más alta desde diciembre del año 2021. Bien las ventas de iPhone. Me gusta el modelo nuevo, Enche. Y por el contrario, Amazon, que cae con fuerza porque ha presentado cifras bastante positivas, como estábamos comentando ahora durante la publicidad, esa mejora de los ingresos del 13%, por encima de 167.000 millones de dólares. También esa mejora del beneficio, 18.000 millones. La mejora del beneficio es del 35%, pero lo que no ha gustado al mercado, Fernando, es que la previsión de ingresos no ha sido tan positiva como se esperaba. Sí, vamos a ver. Estabas echando cuentas ahí. No, sí, estaba echando cuentas del beneficio respecto de la facturación. Y antes estaba preguntando cuál era el beneficio de esta compañía. Lo que estamos asistiendo es a un tema tremendo, que es, hay un grupo de empresas fundamentalmente estadounidenses que encabezan la capitalización bursátil, que son empresas de tecnología, frente al concepto que había de empresas de fabricación, o petroleras, o banca, etcétera. Es decir, frente a la fabricación, la tecnología. Y antes estábamos viendo también la referencia a Microsoft, que la capitalización que alcanza de los 4 billones de dólares. Es el club que solamente estaba Nvidia. Sí, Nvidia. Y que ahora esta se suma. Y además se suma a base de la inteligencia artificial, claro. Porque Microsoft pasa de ser, bueno, todos tenemos en nuestros ordenadores el Office, Windows, tal, en la musiquilla que salía al principio, y pasa esta compañía de ser líder en ese tipo de productos a pegar un salto hacia la inteligencia artificial, que es la que realmente le está produciendo el beneficio y todo. Entonces, es impresionante cómo las economías cambian y cómo pasamos exactamente de las grandes empresas tecnológicas, Apple, Microsoft, etcétera, que son las grandes joyas, y dejamos atrás, bueno, pues ese mundo del petróleo, de la fabricación. Es brutal. Bueno, Fernando se acaba de delatar, tiene más años que un bosque, porque eso que ha dicho la música al principio era de Windows 95. Estamos en el año 2025, que ha llovido escampado. Pero es verdad, tiene toda la razón. Estamos inmersos en una revolución absoluta y yo no sé si somos conscientes de hasta qué punto. Pero la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Pero cuando digo todo, digo hasta la forma de cambiar los pañales a los niños. Y toda empresa que esté relacionada con la inteligencia artificial es una oportunidad de inversión, es una oportunidad de negocio. Algunas triunfarán, otras fracasarán, como pasa siempre con todo. Pero que en esa revolución estamos metidos y no hay marcha atrás, eso está clarísimo. En el momento en que una compañía se destaca, y además una compañía de los volúmenes de Nvidia o de Microsoft, donde cualquier variación que hablábamos al principio, antes de estar en el aire, ¿no? Decíamos, es que claro, es que un 5%, es que la subida un 5% de Microsoft es brutal. Porque claro, la base es tan enorme que es que cualquier variación porcentual, aunque sea muy, muy pequeña, supone rápidamente miles de millones de euros. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Y claro, en el momento en que estas compañías se vuelcan 100% a inteligencia artificial, ya está el lío montado. Y ya está, porque claro, estamos todos ávidos de ver dónde invertimos nuestros ahorros, por si acaso pasa mañana nos va a ir mal, ¿no? Que esto es el final del final. Siempre hay, al final de la cuerda, esto es una cosa que debemos conscientes, siempre hay un señor con sus ahorros. Pocos, muchos, medianos o magros, pero siempre hay alguien que se está jugando su dinero, ¿no? Entonces, claro, esta es la historia. Lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en China. Y estamos viendo, y las dos cosas que son la inteligencia artificial en sí, es decir, digamos que la máquina virtual que hace que se piense de una manera, que proporcione soluciones, y los chips que son necesarios para hacer que esa máquina virtual funcione. Y ahí es donde está China, y esto ya estamos viendo que Huawei acaba de lanzar, por ejemplo, su primer teléfono con 100% del chipaje de los chips chinos, que eso hasta ahora no había ocurrido nunca. Y China está involucrada al 150% en la carrera por la inteligencia artificial. Y luego inteligencias artificiales aplicadas, que es lo que estábamos viendo antes con Amazon, que está con Alexa Plus, que es una inteligencia artificial que al parecer no gusta al mercado, pero tiene inteligencias artificiales específicas, por ejemplo, para la logística de los robots.
Entonces, bueno, pues ahí es donde estamos, y eso es lo que justifica que de repente nos encontremos con Microsoft disparado, con Nvidia, que hace 10 años no era nadie, bueno, hacía los chips de las tarjetas gráficas de los que nos gusta jugar al ordenador, y eso conocíamos Nvidia, nada más, y fíjate ahora lo que es, ¿no? O sea, ahí es Microsoft era la compañía, tuvo un éxito extraordinario con el programa Windows y todo, digamos, el DOS, etcétera. Sin embargo, se le reprochaba mucho que perdió la oportunidad de Internet, de los buscadores, de Google. Y ahora retoma por el lado de la inteligencia artificial. ¿Y esto qué riesgo tiene? Estas compañías tan grandes, estas compañías que manejan tanta información, que manejan tanto de nuestras vidas, que van a cambiar nuestra vida, como decía Enche. ¿Esto cómo hay que afrontarlo? Pues bueno, no tenemos las soluciones, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que saben más de la humanidad de lejos de lo que podemos pensar nosotros, ¿no? Tienen una información extraordinariamente sofisticada de lo que va a suceder. ¿Eso tiene su parte buena y su parte mala? Bueno, yo me pregunto el gobierno de estas sociedades, ¿no? ¿Cómo funciona? Supongo que al ser casi todas occidentales, pues están orientadas a la generación de beneficios. Esta mañana, en ese tira y afloja sobre la seguridad, había un aviso desde China que acusaba a Estados Unidos de explotar una antigua falla en Microsoft para lanzar ciberataques. Le acusaba de explotar esa falla a los servidores de correo electrónico para robar datos militares, decían desde China, y lanzar ciberataques contra su sector de defensa. Con toda seguridad. Exactamente igual que China, que es famosa por eso. De hecho, fíjate la polémica que hay en España con el tema de Huawei. Efectivamente, sí. Huawei, que en su momento el presidente Huawei y fundador es un miembro del Departamento de Inteligencia del Ejército Popular de China. Es un señor que tiene hace muchos años que está en el ejército, pero todo el mundo sabe que Huawei, digamos que maneja datos, extrae datos, y digo extrae para que nadie se enfade. No digo si de ninguna manera, digo que extrae datos que comparte con el gobierno chino. O sea, esto es así. De hecho, Huawei está vetado, por ejemplo, en el Reino Unido. Y aquí no lo han puesto en el sistema de comunicaciones del Ejército del Aire, que no sé exactamente quién ha permitido eso, porque es que además nuestros aliados dicen, cuidado porque contigo a lo mejor no comparto, es que yo no me fío. Contigo no hablo. Claro, entonces, fíjate. Sí, permíteme dos notas. Vamos a ver. Una, tenemos una dependencia brutal. Yo hoy se cumplen esta semana se han cumplido 3 meses del apagón, de temas, digamos, informáticos, nube, inteligencia artificial, etcétera. Mañana se cae algo y no hay agua. O sea, no es que alguien cierre una válvula, no, es que no hay agua, no hay electricidad, no hay gas, no. Es una dependencia. Y en temas de defensa, lo mismo, exactamente lo mismo. La información es muy sensible. Los archivos de la Guardia Civil, de la Policía, del Ministerio, todo eso es muy sensible y el intercambio de información puede hacer muchísimo daño. Eso por un lado. Y luego dos, el tema de inteligencia artificial. Claro, esto es como cuando hablamos de religión, todos hablamos de Dios. Nadie lo ha visto, pero todos hablamos de él. Entonces, yo mi experiencia personal, muy simple, muy tosca. La inteligencia artificial es un tema que lleva mucho trabajo, porque tú la inteligencia artificial tienes que alimentarla. Es decir, no es algo que de repente tú des un botón, inteligencia artificial, y te soluciona el problema, no. Hay que alimentarla, hay que trabajar mucho con ellos. Tiene desviaciones. Hay muchas sentencias ahora mismo de jueces que están reprochando a abogados, oiga, esa sentencia que usted menciona se la ha inventado, o no pertenece a la legislación española, es de la uruguaya o de la venezolana. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que alimentar y hay que depurar. Son dos cosas y es un trabajo adicional. Y si no lo haces, no funciona la inteligencia artificial. ¿Qué es el camino para el día de mañana? Nadie tiene duda. Pero que no es un camino recto, que es un camino sinuoso y que hay que trabajar muchísimo. Bueno, oye, ¿me contáis la buena noticia antes de irnos? Que va a venirle a contarnos una cosita también, una buena noticia, hombre, para que os llevéis algo. Enchi, tu buena noticia de esta semana. Yo creo que la mejor noticia de esta semana, que no sea una semana de buenas noticias, la mejor noticia de esta semana yo creo que es que el gobierno está empezando a recular con el tema del apagón nuclear. Y es una excelente noticia. Y lo está haciendo nuclear, por dos, sí, cerrar las centrales nucleares en España. Y lo está haciendo. Vida, ¿o qué? Lo está haciendo por dos cosas. Primero, porque sus socios de partidos catalanes le han dicho que cierre las que quiera, pero las de Cataluña no. Y entonces, claro, no puede no cerrar las de Cataluña, que por cierto hay 4, y cerrar la de Extremadura. Almaraz, que es la madre del cordero. No puede.
Hombre, lo puede hacer, pero vamos, entonces lo que puede pasar es que en Extremadura no vuelva a votar el PSOE ya nadie nunca, ni los del PSOE, porque claro, de verdad, créeme, es muy importante, la central de Almería es muy importante para España y es extremadamente importante para Cataluña. Entonces, han dicho eso y segundo, ya en Saavedra le ha mandado una carta diciendo que, oiga, que aquí yo quiero prolongar la vida, por lo menos hasta 2 o 3 años más, aunque siguen manteniendo el año 2035 con cierre definitivo, que ya te digo yo que no se va a producir, pero eso es otra historia, ¿vale? Y entonces el gobierno, que tenía 3 condiciones muy claras, 3 líneas rojas, que es que no hubiera seguridad personal, es una estupidez, las centrales nucleares españolas son extremadamente seguras, lo han sido siempre y son punteras en eso en el mundo, ¿vale? Punto número 2, que garantizaran el suministro, lo han hecho siempre hasta ahora, de hecho el apagón se produjo, entre otras cosas, porque estaban paradas, y punto número 3, que no cuesten más a los ciudadanos, y han dicho, vale, fenomenal, empieza a quitar impuestos. O sea, la energía nuclear nos cuesta mucho dinero porque está abrasada a impuestos. Han dicho, quiten los regionales, quiten los de las comunidades autónomas. Bueno. Así que yo creo que el gobierno va a empezar a recular, pero ya. Bueno, ¿tu buena noticia, Fernando? Bueno, la primera es que empieza el gran bloque de vacaciones para todos los españoles. Todos no. Y para la gran mayoría de los españoles. Están sobrevaloradas. Y las vacaciones están sobrevaloradas. Bueno, yo no renuncio a ellas, ¿eh? O sea, que me quiere regalar las suyas, las asumo. Y luego, hombre, hay una buena noticia para la gente que tiene hipoteca, que el Euribor se ha moderado esta semana y que permite un pequeño respiro en el pago ese mensual de la hipoteca. Un poquito. Mira, buena noticia. ¿Vos sois de Nintendo? ¿Habéis jugado mucho la Switch? Enche tiene pinta. Yo Nintendo no trabajo en Nintendo. Ventas de Nintendo, primer trimestre del año, ya que estamos con cuentas. Primer trimestre de su ejercicio fiscal, que estos van por otro lado. Más 132%, 3.800 millones de dólares ha vendido en el primer trimestre del año. Vamos a ver cuánto hay, esta es en la letra pequeña, cuánto hay de esa nueva consola, de la Switch 2, que sacó hace muy poco tiempo. Os despido, Gonzalo Atela, David Enche, Fernando Gómez Calcerrada, y saludo a la vecina del fraile para que os cuente antes de que os levantéis algo interesante, ¿verdad? Así es. En García Vaquero, los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. 3 grandes marcas lo representan. El curado etiqueta roja, de siempre ideal para todos los días. El Reserva 12 con su maduración lenta, que le da un sabor único. Y nuestra creación más reciente, las cavas, que son 3 quesos afinados en madera de abeto de alta montaña. Artés, Celes y Varus, este último ha sido premiado como segundo mejor queso del mundo. Por eso, este verano disfrutan más con los curados de García Vaquero. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Para este viernes se prevé tiempo estable en la mayor parte del país. Sin embargo, el paso de una vaguada podría inestabilizar el centro y el este peninsular, generando cielos despejados o poco nubosos con nubosidad de evolución en algunas regiones. A lo largo de la tarde se podrían registrar chubascos y tormentas fuertes en la meseta sur y en el este, con mayor probabilidad de lluvias intensas en el sudeste de Cataluña y también en las sierras del sudeste. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios, aunque se prevé un ligero descenso en Galicia y en la meseta sur. En el interior se superarán los 36 o 38 grados, mientras que las mínimas se mantendrán por encima de los 20 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La economía en tus manos. Las 8:50 minutos de la mañana, en menos de 10 minutos tenemos en marcha ya las bolsas europeas, última sesión de la semana y la primera del mes de agosto, después de un julio que fue positivo para el IBEX 35, esa subida de casi el 3% que le eleva a máximos desde 2008, con protagonistas empresariales y con referencias que van a marcar hoy también el devenir del mercado y la atención de los inversores. Con todo esto, futuro del IBEX 35, Eva Villanueva, ¿cómo lo tenemos a escasos minutos de la apertura? Bueno, pues como prácticamente el conjunto de las plazas europeas y lo que hemos visto en Asia, caídas es lo que se anticipan, con la mirada puesta en los aranceles de Donald Trump, a la espera del dato de IPC en Europa, entre otras referencias, y sobre todo ese informe de empleo en Estados Unidos. Un IBEX 35 que retrocede en futuros un 0,58%, que apunta a los 14.332 puntos y que junto con nombres propios, por supuesto, en las referencias macroeconómicas va a atender también a lo que va a ser esos datos de PMIs que van a empezar a salir con el de España en manufacturero en apenas media hora, también Francia, Alemania o Italia, como decíamos, día de inflación y además referencias hoy los precios de la vivienda en Reino Unido que se han recuperado. Al otro lado del Atlántico va a haber PMI, va a ISM manufacturero, gasto en construcción y dato final de confianza del consumidor. Hoy, como decimos, pendientes de esas referencias macroeconómicas, también de resultados como los de IAG, que ha batido expectativas y que reduce deuda, también después de que veíéramos anoche anuncios claves como esa desinversión, la salida de Iberdrola en México, que vende sus activos a Cox, y por supuesto resultados como los de Celnex, en los que la compañía consolidaba el crecimiento, los ingresos orgánicos aumentaban un 6%, reforzando su posición financiera y siendo, por tanto, clave esa confirmación de guías para el año, que todo esto va a cotizar hoy. En el resto de bolsas europeas, ¿cómo se está cotizando esa tensión comercial después de ese nuevo capítulo de la guerra arancelaria de Donald Trump, en un día en el que tenemos también, Roberto, protagonistas empresariales? Pues con caídas cerca del 1%, de hecho 0,97% es lo que está cayendo el futuro del Eurostoxx 50, más de un 1%, 1,03 cae el futuro del DAX alemán y un poco menos es pronunciada la caída en el CAC 40 del 0,73, en un día donde Bayer eleva sus previsiones de ventas y beneficios para el conjunto del año, impulsado por el buen desempeño de esa división farmacéutica, aunque eso sí, el gigante farmacéutico anuncia provisiones adicionales por valor de 1.700 millones de euros para hacer frente a litigios en Estados Unidos, supongo también por estos temas de aranceles. También hemos sabido resultados de AXA, cuyo beneficio neto total fue de 3.920 millones, debajo de los 4.260 estimados por el mercado. Si nos vamos a futuros americanos, después de que Apple se dispare más de un 2% en After Hours y Amazon
cae las operaciones posteriores más de un 6 después de rebajar sus previsiones de ingresos de cara al tercer trimestre. Vemos que el Nasdaq 100, el futuro cae un 0,29% y el Dow Jones, ese futuro cae un 0,27%. Si nos vamos a las plazas asiáticas, en un día donde las acciones en Corea del Sur caen a su nivel más bajo desde hace 3 meses, vemos que el Kospi coreano cotiza con una caída del 3,59%, el Nikkei de Tokio baja, ha cerrado la sesión con un descenso del 0,64% y Shanghái está operando con una bajada del 0,29%. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. ¿Qué tal, don Jesús? Muy buenos días. Buenos días. Tenemos un poco de todo, informe de empleo en Estados Unidos, datos de PMI, que vamos a conocer enseguida en unos minutos, inflación en Europa, resultados empresariales. ¿Va a ser más importante hoy eso en el mercado o el nuevo capítulo de guerra comercial? Todos, desde luego que todos van a tener influencia, pero la atención está en las novedades en materia comercial. Hay que recordar que hoy es la fecha límite de las negociaciones de Estados Unidos con sus principales socios comerciales y esto lleva a que Trump implante hoy aranceles unilaterales con el mínimo global que aumenta al 15% y en caso de algunos países con elevado superávit pues llegan al 40% en el caso de Laos o Myanmar, o el 39% en el caso de Suiza, 35% en el caso de Canadá, pero lo que sí que es cierto es que estos aranceles no parecen definitivos, todavía se va a seguir negociando, por ejemplo, con Taiwán y con Canadá se va a seguir negociando. México ya se ha anunciado una prórroga de 90 días y quedan pendientes de anunciar todavía los aranceles sectoriales, pero desde luego que en el caso de Europa el que se haya llegado a un acuerdo, aunque no sea demasiado favorable para Europa, sí que quita cierta incertidumbre, pero hoy y en verano todavía vamos a tener noticias de aranceles. Recordar que el 12 de agosto acaba la fecha para la negociación con China y previsiblemente vaya a haber también una prórroga de 90 días. Pendientes también de los datos de ese informe de empleo que vamos a conocer en Estados Unidos 2:30 de la tarde y que llega después de esa subida ayer de la inflación por parte del deflactor PC. De lo que salga ese dato, que no sé qué espera, ¿puede depender cuánto que la Fed mueva ficha en septiembre? ¿Mueva ficha o no? Es cierto que después de estos últimos datos y después de la última reunión de la Reserva Federal, la probabilidad que asigna el mercado a una bajada de tipos en septiembre se ha reducido del 68 al 43%. Todavía se sigue esperando que hasta final de año haya al menos 3 bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, pero sí que es cierto que va a depender mucho de los datos y de la influencia que tengan estos datos en la inflación. Previsiblemente se van a bajar los tipos de interés, pero no necesariamente en el mes de septiembre. Terminó Jesús con el dólar, que hoy se está tomando un respiro después de cerrar julio con subida, primer mes en positivo desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué lectura hace de los últimos movimientos del dólar frente al euro en plena guerra comercial? Después de que se vaya cerrando la incertidumbre sobre los aranceles, al menos con países relevantes como Japón o la Unión Europea, sí que la caída tan fuerte que había tenido el dólar pues se toma un cierto respiro. Es histórica la caída del dólar en tan poco espacio de tiempo y es lógico que haya estas reacciones de recuperación del dólar cuando disminuye algo la incertidumbre. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, gracias como siempre por el análisis, que vaya bien el día, buen viernes, buen negocio, gracias. Muchas gracias, buenos días. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Diversifica tu cartera de